comenzó a hablar de las retenciones nuevamente, derechos de exportación, decía yo. Lo vamos a hablar con Daniel Aprile, que está aquí con nosotros. Pablo Ferrari también es economista. Bienvenido, Pablo. Gracias por estar aquí. Bueno, porque hubo algunas respuestas del campo a algo que en realidad Alberto Fernández ya había anticipado. Sí, exactamente. Yo creo que lo de ahora es una adecuación, una actualización de lo que ya estaba vigente. Lo único que se hizo fue eliminar un artículo de la resolución que ya se había votado y que ya se había establecido en el gobierno de Mauricio Macri. Esa fue la lectura de Bussi. Esa fue la lectura de Bussi. Yo lo menciono porque desde la sociedad rural tuitearon, dijeron estamos sorprendidos por esta decisión. De alguna manera lo que querían explicar es inconsulta, pese que a Alberto Fernández esto ya casi lo había anunciado. Sí. Todos sabíamos que se venía. Y con Inagro también, ¿no? Sí, ya se sabía, digamos, lo hemos hablado acá mismo en el programa. Era lógico que después de las devaluaciones fuertes que se realizaron en la Argentina, los derechos de exportación se actualizaran en función de ese dólar, porque en su momento se habían establecido el tope de 3 o 4 pesos para los productos industrializados o primarios, pero estaban muy atados a ese dólar de 36, 38, 40 pesos. Con las devaluaciones que llegaron a hoy a un dólar de 62, 63 pesos o a un blue que está por encima de esos valores, está claro que había que actualizar de alguna manera las retenciones. ¿Qué pasó? Se quita un artículo y se lleva los porcentajes al 12%, que es lo que estaba establecido en aquel presupuesto que regía para 2019, digamos. Es el que se votó el año pasado, el 2018, que regía para 2019. Así que lo que estamos hablando ahora es de una actualización. 2019 es importante lo que decís, porque en realidad se va a utilizar a partir de 2020, ahora. Es el presupuesto que rige para 2019, el que estamos usando. Claro, el que estamos usando ahora. El que rige para 2020 todavía no se votó, seguramente se empieza a discutir ahora en el marco de la emergencia económica, ¿no? Pero es una actualización, digamos, de lo que eran las retenciones que en su momento había puesto Macri y que incluso el propio Hernán Lacunza en su momento iba hasta a modificar, lo iba a actualizar después del tipo de cambio que se había elevado. No lo hicieron porque con las elecciones generales a la vuelta de la esquina, eso también significaba probablemente tener algún tipo de caída en los votos del sector productivo. Así que lo dejó pendiente en todo caso para el gobierno de Alberto Fernández. Está Pablo Ferrari con nosotros, que es economista. Pablo, bienvenido. Bueno, de alguna manera el gobierno tiene que empezar a recaudar, ¿no? Exactamente, y hablando del tema retenciones, con el gobierno anterior se llegó a la ridiculez de que se pagara 4 pesos por dólar cuando el tipo de cambio nominal iba incrementándose, es decir, no se pagaba nada de retenciones. Respecto a la inconsulta, ¿no? A la mayoría no nos consultan, por ejemplo, para ver si nuestro salario baja o sube. No nos consultan toda una serie de cuestiones que son... tarifas, por ejemplo. Tarifas. Son patrimonio de un gobierno electo democráticamente, que además avisó que algunas cuestiones se iban a tener que hacer porque de algún lugar tiene que salir el dinero. El sector rural fue uno de los sectores muy beneficiados en el gobierno anterior, y más de 100 países en el mundo pagan retenciones. No hay que hacer de esto un tema como decir, no, nos están expropiando, esto es abusivo. No, son retenciones, son impuestos, y de hecho la mayoría de gente que vive de su empleo paga muchísimo más impuestos. Lo que pasa es que el concepto de retenciones también queda como viejo, por eso yo decía derechos de exportación, porque en realidad no es algo que te retienen y después te devuelven, ¿no? Ya ni siquiera es así. Derecho de exportación. La diferencia es que en algunos países del mundo donde hay hay retenciones, como vos decías, o no viven de la producción, o el agro no tiene la importancia que tiene en la Argentina, o no se paga un impuesto a las ganancias quizá tan alto como sí se paga en la Argentina. Es decir, hoy por hoy, a ver, ¿qué dicen desde el sector rural? No lo digo yo, lo dice el agro. ¿Qué dice? Bueno, hablamos y nos dijeron que íbamos a charlar este tipo de medidas. Entonces, me imagino que se basan en ese diálogo para decir, bueno, consúltennos. ¿Por qué? Porque el agro, además, en nuestro país tiene una importancia que no podemos desconocer. 2 de cada 3 dólares que entran a la Argentina entran por parte del sector productivo. Entonces, hasta te diría que es ciertamente lógico que haya algún tipo de diálogo entre lo que pasa en el poder económico-político y el poder de los empresarios, porque son los que generan la riqueza con la cual la Argentina se abastece. Es verdad lo que decís del diálogo, Dani, pero también es verdad que el campo, si vos le avisás, va rápidamente, te liquida toda la cosecha. O sea, bueno, igual eso se hizo. Digo, o sea, también, por eso digo, ¿no? era a voces sabido que iba a haber una actualización. Y también, ya Alberto Fernández lo había dicho. A ver, nadie juega acá con ninguna carta tapada. Alberto Fernández dijo hace algunas semanas, antes incluso de asumir su mandato,
que iba a haber un esfuerzo por parte del sector de energía, de la minería y del sector agropecuario. ¿Qué empezó a pasar? Bueno, lo que pasa muchas veces cuando ya se sabe o se anticipa una medida de este tipo, claro, el sector empezó a adelantar ventas, se empezaron a anotar muchas operaciones de ventas al exterior y gran parte de la campaña ya está vendida. Así que no sí, será a mí tanto me llamó el la impacto. atención que reclamaran o exigieran, ¿no?, cierta corrección, porque ya se les había avisado, incluso más de uno se va a enojar, pero ya se les había anunciado incluso a un sector que en realidad lo que busca es el beneficio propio generalmente, ¿no? Bueno, como todos. En un momento hubo un intento de los sectores más concentrados de plantear que no fuesen derechos de exportación o retenciones, como le decimos comúnmente, sino una modificación en el impuesto a las ganancias. En realidad, desde mi punto de vista, no estamos hablando tanto de dinero, sino de si el Estado tiene capacidad de fijación de políticas públicas o un sector que efectivamente aporta 2 de cada 3 dólares, pero es minoritario en términos de la sociedad, puede imponerle a toda la nación cuáles son sus intereses. Me parece que eso es lo que se está discutiendo. No tanto si es el 10%, si es el 12%, están dispuestos a pagar en términos relativos siempre, pero no. Es verdad, es muy interesante esa es la discusión, claro. Sí. Claro. De todos modos son 18.000 millones de dólares. Es mucho dinero. O en la economía general, ¿cómo modifica eso la cosa? A ver, en este momento, con los dólares en particular, ocurre algo muy singular. En este momento debe haber unos 10.000 millones de dólares de reservas de libre disponibilidad y en el primer semestre del año habría que pagar 30.000 millones. Ese es uno de los temas. Dinero no hay. Eso lo saben los acreedores. Es un tema no discutible. No alcanza el dinero para pagar. Por eso parte de las medidas centrales del gobierno es que como mínimo no se podría pagar capital e intereses de deuda 2 años. Pero por ejemplo, los dólares, una de las funciones en la economía en general son esas. Otra es, bueno, estamos hablando de un país productivo que se tiene que desarrollar, que durante una etapa tiene que comprar bienes de capital extranjeros, insumos extranjeros, eso se compra en dólares. ¿Para qué se van a usar los dólares? Bueno, esa es otra de las discusiones. Los dólares que ingresan de esa manera tienen que servirle a la nación en su conjunto y no solo a un sector. Está con nosotros, está Rosendo Fraga en un móvil con nosotros. Rosendo aquí, Daniela Ballester, Antonio Fernández Llorente, Daniela Prie, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Gracias por llamarme. Bueno, ahora viene la discusión de fondo, ¿no? ¿Cuál va a ser la emergencia? ¿No? ¿Y hasta qué punto está la Argentina en una emergencia tal que no pueda hacer frente a sus compromisos? Bueno, a ver, mire, primero yo creo que hay que desdramatizar un poco el tema de la emergencia en este sentido. La Argentina tuvo emergencia entre el 2002 y el 2016. Es decir, todo este periodo, entendiendo que lo que es la emergencia es que determinadas atribuciones del Congreso transitoriamente las asume el Ejecutivo. Lo que quiero decir es que esto no es, a ver, algo tan excepcional. Es decir, casi 13, 14 años la Argentina vivió con esta situación, que es el proyecto que se ha enviado, ¿no es cierto?, al Congreso. Me parece que la situación de emergencia en este momento se justifica. La Argentina está viviendo una crisis económica no resuelta de un nivel muy importante. Entonces me parece que esa emergencia, que primero no es tan excepcional, me parece que se justifica. Rosendo, Pablo Ferrari es economista, está aquí con nosotros y yo lo quiero mencionar porque él recién planteaba algo muy interesante, ¿no? Que era, más allá de las retenciones, porcentajes, montos, acá lo que se está discutiendo en este momento y teniendo en cuenta la decisión de modificar las retenciones, los porcentajes, es, bueno, si Alberto Fernández va a poder tomar estas decisiones y que un sector de la sociedad, por ejemplo, en este caso el campo, las respete como debe ser, como otros sectores han respetado otro tipo de decisiones. ¿Le parece que es así, que es eso lo que está en juego ahora? Bueno, a ver, yo diría que sí, ¿no es cierto? Ante todo, yo no soy economista, puedo aportar algún punto de vista político, ¿no es cierto? A mí me parece que sí, lo que requiere todo esto a veces
es, yo diría, un acompañamiento del punto de vista político, ¿no es cierto? Un diálogo con los sectores, una explicación, a veces un hecho que yo no sé si fue circunstancial o no, pienso que es circunstancial, como fue el procesamiento de los miembros de la Comisión de Enlace por un corte del 2008. Y pienso que, francamente, que el aumento de más allá de estos factores políticos, es razonable el aumento de las retenciones, que supongo, y esto es nada más que una conjetura, se van a extender a otros sectores como la minería. Y mientras tanto, el proyecto que ingresa ahora al Congreso y que prevé, bueno, varias cuestiones, ¿no? Hablábamos de la emergencia, pero allí lo que va a suceder con los jubilados, lo que va a suceder con las pymes, con sectores tan castigados, ¿cómo le parece que va a ser la aceptación de la sociedad y el accionar de los legisladores para aprobarlo? A ver, dos cosas. Primero, todas esas medidas, desde el punto de vista de las sociedades, ya van a ser aceptadas. Ahora, el Congreso. Acá viene una cuestión que hay que tener presente respecto a las mayorías del Congreso. Para aprobar una ley hace falta quórum de mayoría simple. Para tratar un proyecto sobre tablas, es decir, sobre tablas es prácticamente de un día para otro, no sé, hace falta un quórum de 2/3. Y me parece que el Gobierno, el Ejecutivo, lo que pretende es ahora un tratamiento sobre tablas, para tener los proyectos sancionados en forma definitiva antes de Navidad. Así que mañana las comisiones en diputados analicen el proyecto, que el miércoles le den media sanción en diputados, la semana que viene ocurra lo mismo con el Senado. Martes en comisión y el miércoles sanción definitiva en el Senado, de manera de antes de Navidad haber terminado con estas leyes esenciales. ¿Cuál es el problema? Que para el tratamiento sobre tabla hace falta un quórum de 2/3. Claro. Y esto el Gobierno no lo tiene sin tener el concurso de un sector de la oposición. Si no, los va a aprobar igual, pero esto le va a llevar hasta enero y prorrogar las sesiones ordinarias al mes de enero. Es decir, lo que vamos a ver, yo creo esta misma semana, es qué grado de disposición hay para que entre oficialismo y oposición pueda haber acuerdo. No es un tema esencial, en mi opinión, que los proyectos se aprueben antes de Navidad o se aprueben a mediados de enero. Claro. No cambia sustancialmente nada. Sí, políticamente va a ser un primer indicio qué capacidad de diálogo hay entre oficialismo y oposición. Ahora, la clave, como decís vos, Rosendo, acá es el tema político. Acá son políticas de Estado e instrumentarlas de una vez por todas. Más allá de lo económico, hay un tema político de fondo, ¿no? Absolutamente, ¿no es cierto? Es decir, absolutamente, y ahí es donde sí, para política de Estado hace falta un concurso de la oposición. Ahora, cuidado, cuando hablamos de un concurso de la oposición y política de Estado, no es que uno pretenda la unanimidad, porque la unanimidad no se va a lograr nunca en materia política. Sí, por ejemplo, que haya 2/3 de los legisladores, y esto me da una idea de política de Estado, que puedan acordar en grandes líneas. Es decir, digamos, por poner una idea, podemos discutirla, digamos, hace falta que un sector relevante de la oposición coincida, aunque no necesariamente toda, porque sería imposible un consenso unánime. No, desde ya. El tema es discutirlo, como decís vos, sentarse, plantear puntos de vista diferentes, de una vez por todas discutir cuestiones de fondo, ¿no? De una Argentina profunda que está reclamando estas discusiones. Yo te he escuchado tantas veces decirlo, va a llevar tiempo, pero discutirlo. Yo creo discutir y poner en marcha. Claro. Y darle continuidad a través del tiempo, ¿no es cierto? Es decir, quizás en los objetivos es más fácil coincidir, en los caminos, las estrategias, las políticas, más difícil, pero yo creo que esto es fundamental. Yo siempre doy un ejemplo de qué es una política de Estado. El éxito que hemos tenido en materia nuclear. La Argentina es uno de los 6 países del mundo que exporta reactores nucleares de investigación, que hace el INPAP, la empresa de mayoría de la provincia de Río Negro, ¿no es cierto?, que funciona en Bariloche. La Argentina ya hace 12 años instaló un reactor nuclear argentino en Australia, que tiene acceso a cualquier tecnología y que ha sido un éxito. En febrero de este año hemos ganado una licitación en Holanda para venderle a Holanda, que también tiene acceso a cualquier tecnología, ¿no es cierto?, un reactor nuclear de investigación. Ahora, esto se logró
que para mí es muy importante, porque hubo política de Estado, porque más allá de la fuerte inestabilidad política que ha tenido la Argentina, en este tema tuvimos básicamente continuidad. Muy bien, Rosendo, muchísimas gracias, un fuerte abrazo como siempre. No, gracias a ustedes, gracias, hasta luego. Un abrazo. Ahora la discusión, me parece a mí, Pablo, es qué sector es quien más debe aportar, qué va a pasar con los plazos fijos, qué va a pasar con las tarifas, con las ganancias, la rentabilidad empresaria. Ahora una discusión mucho más profunda, como decíamos con Rosendo, donde no va a haber acuerdo, pero sí discusión. Efectivamente, me parece que lo importante es analizar cuáles son las prioridades de este gobierno, ¿no? Que las dijo en la campaña, el despliegue de las primeras medidas se corresponde con lo que se formuló en la campaña. Entonces, en primer lugar, hay un 40% de pobreza aproximadamente en la sociedad. O un poco más. O un poco más cuando termine el año, y hay una parte muy importante, en torno a un 15%, que tiene problemas para comer. No solo pobreza en general, tiene problemas para comer. Bueno, la prioridad del gobierno la puso en este sector. También hay una realidad, ¿no? Desde el 2015 hasta hoy, ¿cuánto aumentó la harina del panadero? La harina en particular debe haber sido como un 1000%, porque... Y la bolsa estaba a 200 y algo y superó los 1.000 pesos, cómodo los 2.000 pesos. Creo que está en 1.400, por ejemplo. un poco más. Lo que pasa es que eso no te termina marcando, por ejemplo, necesariamente el precio del pan o de las facturas. El gran problema de los últimos 4 años yo diría que fueron las tarifas, más que nada. La incidencia que tiene esa bolsa de harina en lo que es el producto terminado es mínima versus... el aumento que tuvo la luz, el aumento que tuvo el gas, que fueron desmedidos y que se destinaba mucho más para exportar que para el consumo interno. No, pero no gravita. 360%. Sí, obvio que sí, pero no gravita en el precio, en la constitución del precio del pan. Entonces se estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. Pero que la bolsa de harina aumente, lo comentó, también tiene mucho que ver con que era mucho más fácil exportar o más rentable exportar que el mercado interno. Yo no suelo atar esa variable de una manera muy directa. Por todo lo contrario, yo lo que digo es, en todo caso, veamos de qué manera se puede producir más trigo en la Argentina, porque si vos terminás, vamos a suponer que vos le ponés más presión tributaria al trigo porque decís, bueno, me parece que el trigo tiene un valor alto de exportación, entonces yo lo que voy a hacer es ponerle una retención alta al trigo para que el precio en el mercado interno baje. Eso no termina siendo real, porque ya pasó. Cuando vos seguís manteniendo tarifas muy altas, eso no termina pasando, y además hay que analizar otras variables, como por ejemplo, qué cantidad de plata tiene la gente en el bolsillo para acceder a ese producto en definitiva, que es lo que pasa básicamente con la carne. La carne en términos de la región no está cara, pero la gente acá en la Argentina no tiene plata para comprarla. Eso es un gran problema. Ahora, volviendo al tema del trigo, si vos, por ejemplo, le terminás poniendo impuestos, ¿qué termina pasando? ¿Qué es lo que ya pasó en la Argentina? Y es una de las autocríticas más importantes que hizo el peronismo en la definición de lo que sería un plan del agro para el tiempo que viene. Y es que, si vos le terminás poniendo retenciones al trigo, como pasó en otro momento, muchos productores dejan de hacer trigo. Claro. ¿Qué termina pasando? Tenés, como pasó en 2008, 2009, la peor siembra y cosecha de trigo de los últimos 20 años. ¿Por qué? Porque no es negocio hacer trigo. Hay poco trigo. ¿Qué pasa cuando hay poco trigo? Sube el precio. Y ahí sí tenés un problema grande con el tema del precio del trigo. un dato que no trasciende mucho. Tenés que darle oportunidades para que haya más producción de trigo. Hoy en día el resultado es pero yo te digo otro dato. Hoy en día los frigoríficos, creo que no me dejas mentir, no dan abasto para exportar a China. Sí, no dan abasto. ¿Y la carne cuándo aumentó? Sí. Pero lo hablamos acá mismo. Un 40%. Pero es que no dan abasto. A ver, es más, hablamos acá prácticamente mismo. Exactamente. Descuidado el mercado interno. Pero te anticipo un grave problema. El negocio es hoy por hoy grande para los frigoríficos de exportación y no tan importante para los criadores, justamente por un montón de otros temas que confluyen en el negocio ganadero. Ahora, ¿qué termina pasando? Terminás teniendo menos stock vacuno, y si terminás teniendo menos stock vacuno, vas a volver al esquema que yo te explicaba recién con el trigo. Está bien que exporten, bárbaro, genial, pero inyectale al sector productivo para que genere más, para que produzca más, porque son los que te van a, en definitiva, traer los dólares de los que hablaba recién Pablo. Dani, pero estamos de acuerdo. Argentina tiene un golpe genial si no tiene dólares. Estamos todos de acuerdo entonces en que todo tiene que ver con mayor control, y es más, sin duda, un control todavía más minucioso para poder diferenciar los grandes productores, los pequeños productores, pero avanzar más en ese sentido, porque también después la queja tiene que ver con eso, ¿no? Con totalmente el control. Hablo de cupos, hablo de organizar todo para que esto se resuelva, porque es la discusión de siempre. De la mesa de carnes, la próxima discusión
de la mesa de carnes es esa que vos decís. Sí. Es, ¿qué pasa, muchachos? Estamos exportando un montón, genial, pero veamos de qué manera le garantizamos al mercado interno una cantidad X de carne a un precio razonable. Insisto, de todas maneras, el gran problema de la carne no es solamente esta discusión, que es muy importante, sino que es que a la gente la dejaron sin un peso en el bolsillo. Y él es difícil comprar carne, comprar harina, comprar fideos, pagar la luz, es difícil todo. Yo te doy un dato. En la década del 90, yo conozco un importantísimo productor ganadero que me dijo, yo con la última vaca que vendí cambié el televisor. Porque en el 90 no era negocio la ganadería. Y así nos costó todo el 2000, 2001, 2002, 2003. ¿Qué pasó en esos años? Muchos productores agropecuarios, ¿sabés lo que tuvieron que hacer? Vender su campo y salir de las actividades productivas. Sí, pero la ponían en la renta financiera. Era el 1 a 1. Todo lo que vos quieras. Está bien, gran pero problema. Pero porque este país tiene una cabeza timbera, obvio, que es tremenda, ¿o me equivoco? Pero ¿qué termina pasando? Sacás gente del esquema productivo. Lo que te genera dólares en la Argentina es producir. Pero Dani, va todo a la timba. Quien vendía un campo en el 90 iba a la timba. Sí, lo que pasa es que vaya donde vaya, lo que tenés que resolver es esto que plantea Daniel. Que cada vez más tamberos, más ganaderos, más trigueros, más de todo. Eso me parece que habría que distinguir un par de cosas centrales. Lo principal de este gobierno, la principal definición es que la economía real va a estar por encima de todo, a diferencia del gobierno anterior, que la economía especulativa primaba sobre la economía real. Primera definición, los sectores más vulnerables, no puede haber hambre en la Argentina. Y después hay sectores, como por ejemplo el agroexportador, que por cómo se conformó el Estado Nacional argentino, piensa todavía que tiene que ser el sector privilegiado y que tiene que conducir a la mayoría de la sociedad. Bueno, esos están equivocados, o sea, por lo menos el 48% que votó Alberto Fernández no acuerda con eso, piensa que tiene que haber un plato de comida sobre la mesa, piensa que tiene que haber empleo, y después los distintos sectores no puede ser que pidan a la nación cuando la nación tiene que defenderlos y cuando la nación requiere algo de ellos, que no estén ausentes. Mira, yo recuerdo en los 90, para eso está el Estado, vos sacabas un crédito, totalmente. Te decía, tasa LIBOR, la plata que tomaba el banco, 2%, tasa banco 28%, plazo fijo 18%. Vos tenías un palo verde que vendía en los campos, le daba el 18% anual, $180.000 por año le daba. Entonces la Argentina, y así terminó se llevaban la plata a los bancos en el 2001. ¿Quién permitió eso? El Estado. Y ahí Claro, es donde y el bueno, Estado pero el problema, tiene que estar. pero es un tema de cabeza. Totalmente. Y que el argentino aparte le encanta la timba. Y venía gente de afuera a timbear. Vos tomabas plata al 2% afuera y acá sacabas el 18%. No puedo estar más de acuerdo con vos, Antonio. Sí, Era un porque, disparate. bueno, pero todo esto se resuelve con mayor control, Yo digo, con política con un Estado diferenciada. presente. Un Estado Porque también es inteligente. verdad que Y presente. esto que plantea Alberto Fernández parece nuevo, ¿no? Esto de la solidaridad, la palabra solidaridad constantemente, porque cada uno intenta salvarse solo y echa la ley, echa la trampa, ya lo hemos hablado miles de veces. El sálvese quien pueda. Claro. Bueno, por ejemplo, estamos es una intentando buena- ir contra eso, ¿no? O Una entendemos de que el las gobierno... quejas sectoriales que surgió ahora, que para mí es análoga a lo de los derechos de exportación, es la prolongación por 6 meses de la doble indemnización. Sí. Está comprobado en Argentina que cada vez que hay más derechos laborales, la economía va mejor. Gracias.